Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Asal Suba y Erkan Merik, la pareja que parecía vivir un amor de ensueño, sorprendieron a todos cuando estalló una crisis inesperada justo antes de su boda. Sí, escucharon bien. Asal, con lágrimas en los ojos, decidió ponerle un alto a Erkan y sacudir así los cimientos de una relación que muchos consideraban perfecta. ¿Qué fue tan grave como para que Asal le dijera basta a su futuro esposo? Quédate porque esto no te lo puedes perder. Todo comenzó hace apenas unos días, cuando los preparativos para la boda iban viento en popa. Asal Suba, conocida por su carácter fuerte pero sensible, se encontraba revisando los últimos detalles del evento cuando descubrió algo que la hizo estallar. Al parecer, Erkan había estado en contacto con una antigua amiga, situación que encendió las alarmas de Asal. Aunque Erkan insistía en que no había ninguna mala intención, Asal no pudo soportar la duda y decidió enfrentarlo cara a cara. Erkan, ¿cómo pudiste hacerme esto justo ahora?, gritó ella entre sollozos, mientras Erkan intentaba explicarse. Los testigos de la discusión aseguran que la tensión se podía cortar con un cuchillo. Asal, visiblemente afectada, no quería escuchar ninguna excusa y lanzó un ultimátum claro: si vuelves a hablar con ella, se acabó entre nosotros. Por su parte, Erkan, sorprendido por la reacción de Asal, respondió con calma: Asal, sabes que solo te amo a ti. No pongas en riesgo todo lo que hemos construido. Sin embargo, esas palabras no fueron suficientes para calmar el dolor de Asal, quien se retiró de la casa familiar sin mirar atrás. En redes sociales, los fans de la pareja estallaron de preocupación. Muchos enviaron mensajes de apoyo a Asal, comprendiendo su frustración, mientras otros defendieron a Erkan, asegurando que se trataba solo de un malentendido. A pesar de las muestras de cariño del público, Asal no quiso pronunciarse en sus redes, manteniendo un silencio que generó aún más incertidumbre. Los días siguientes fueron un verdadero terremoto emocional para la pareja. Erkan intentó comunicarse con Asal en varias ocasiones, pero ella no respondió ni a las llamadas ni a los mensajes. Personas cercanas aseguran que Asal se refugió en casa de su madre para aclarar sus pensamientos. Allí, según fuentes confiables, habría llorado durante horas, repitiendo una y otra vez: no quiero casarme con alguien que me mienta. Mientras tanto, el equipo organizador de la boda quedó en suspenso. Las invitaciones ya estaban enviadas, el vestido de novia colgado listo para el gran día, y el lugar reservado con meses de anticipación. Todo parecía derrumbarse como un castillo de naipes. Una amiga cercana a Asal declaró: ella soñaba con este día, pero no puede soportar sentirse traicionada. Por otro lado, Erkan no se rindió y decidió visitarla personalmente. Al llegar a la casa de la madre de Asal, intentó nuevamente calmarla: Asal, por favor, confía en mí. No quiero perderte. Pero Asal, firme en su decisión, contestó: necesito tiempo, Erkan. No puedo mirar tu cara ahora mismo. Erkan, al ver la determinación de Asal, se retiró sin saber qué hacer. En ese momento, por primera vez, sintió profundamente que podía perderlo todo. Al subir a su coche, con los ojos llenos de lágrimas, recordó todos los sueños que habían construido juntos, todos los planes de futuro, y sintió que se le escapaban de las manos. Esa noche, Erkan se quedó horas dentro del coche, pensando una y otra vez dónde había fallado, cómo podía volver a acercarse a Asal, y cómo podían superar esta crisis. Mientras tanto, Asal trataba de encontrar un poco de paz junto a su madre. Aunque su madre intentaba consolarla, Asal tenía la mente hecha un lío. Si lo perdono ahora, ¿volverá a hacerme lo mismo en el futuro?, se preguntaba sin parar. El hecho de que el hombre en quien confiaba, justo antes de la boda, siguiera en contacto con otra mujer, había dejado una herida difícil de cerrar en su corazón. En las redes sociales, los rumores crecían como la espuma. Algunos usuarios aseguraban que Erkan había quedado en persona con su antigua amiga, inventando teorías de todo tipo, mientras otros defendían que se trataba de un simple malentendido y que Asal estaba exagerando. Esta división encendió auténticas guerras entre los fans de la pareja. La madre de Asal no dejaba de repetirle: hija, escucha a tu corazón. Si no confías en él, este matrimonio no será bueno para ti. Asal rompía a llorar cada vez que oía esas palabras. Por doloroso que fuera, sabía que tenía que recomponerse.
Al día siguiente llamaría al organizador de la boda para pedirle que pospusiera el evento. Aquella decisión la destrozaba, pero no veía otra salida. Al día siguiente, Erkan volvió a presentarse en su puerta. Asal no quiso abrirle, pero su madre sí habló con él durante un buen rato. Erkan insistió una y otra vez en que era inocente, que esos mensajes solo eran un saludo amistoso sin ninguna mala intención. La madre de Asal, al verlo tan desesperado, estuvo a punto de creerle, pero también sabía que recuperar la confianza de su hija no sería tarea fácil. Mientras tanto, Asal miraba desde su habitación unas fotos de la prueba de su vestido de novia. Se veía tan feliz vestida de blanco, pero ahora todo se había venido abajo. De repente, su teléfono sonó. Era Erkan. Por primera vez en días, decidió contestar con voz temblorosa. Hola. Erkan, con voz rota, respondió. Asal, ¿cómo puedo explicártelo? Haré lo que sea necesario para que me escuches. Asal guardó silencio unos segundos. Luego dijo lentamente. Erkan, estoy destrozada. Me sentí insignificante, ¿cómo vas a arreglar esto? Erkan respiró hondo y respondió. Te prometo que siempre seré fiel a ti. Pero para Asal, las palabras ya no bastaban. Necesitaba hechos, no promesas. Le explicó que no podía tomar una decisión inmediata, que antes tenía que sanar sus propias heridas. Después de esa llamada, Erkan volvió a su casa con el corazón aún más pesado, mientras Asal, tendida en su cama, rompía a llorar de nuevo. Dos personas que se amaban profundamente, completamente destrozadas por un malentendido que había estallado en el peor momento. El organizador de la boda se comunicó con Asal para preguntar si debía cancelar el evento. Asal, tragando saliva, contestó. Por ahora, pospongámoslo. Aquellas palabras le dolieron como un puñal. Desde niña había soñado con aquel día perfecto y ahora todo quedaba en suspenso. Erkan no pensaba rendirse. Con la ayuda de algunos amigos, empezó a planear cómo recuperar la confianza de Asal. Incluso contactó con la mejor amiga de Asal para organizar una sorpresa que pudiera demostrarle sus verdaderos sentimientos. Mientras tanto, Asal salía a caminar con su madre para intentar despejar su mente. Su madre le repetía. Perdonar es un acto de grandeza, pero si vuelve a pasar, te dolerá el doble. Asal no dejaba de hacerse preguntas. ¿Podría volver a confiar en Erkan? ¿Merecía la pena acabar con un gran amor por un solo error? Cada pensamiento era un peso que la ahogaba aún más. Erkan, por su parte, avanzaba con la sorpresa. Había contratado al cantante favorito de Asal y reservado el mismo lugar donde solían pasar tiempo juntos. Pensaba llevarla allí con los ojos vendados y abrirle su corazón sin barreras. La mejor amiga de Asal colaboró con el plan, invitándola a salir para distraerla. Asal, aunque un poco desconfiada, aceptó porque confiaba en ella. Cuando Asal llegó al lugar, con los ojos cubiertos, no podía creer lo que veía al destaparlos: velas, flores, la música que tanto amaba, y Erkan, con un micrófono en la mano, mirándola con lágrimas en los ojos. Asal, tengo tanto miedo de perderte. Estoy dispuesto a contarte todo, absolutamente todo, si me das otra oportunidad. El corazón de Asal latía con fuerza. En su interior, la herida y el amor luchaban como un huracán. Comenzó a llorar, dio unos pasos hacia Erkan, pero luego se detuvo. La duda seguía viva. Erkan, todo esto es precioso, pero mis heridas no han sanado. Erkan se arrodilló frente a ella, suplicante. Solo pido una oportunidad más. Por favor. Asal respiró hondo. Quería callar el ruido de su mente, pero no era fácil. El sueño de toda su vida, formar una familia feliz, seguía brillando en los ojos de Erkan. Sin embargo, el miedo a volver a ser lastimada no desaparecía. Queridos seguidores, no olviden suscribirse a mi canal y dejarme en los comentarios qué opinan de este sorprendente giro en la historia de Asal y Erkan. ¿Creen que se reconciliarán o este es el final definitivo? Los leo.